Madrugada del 24 de febrero comienza la guerra. Decidí llevar a cabo una operación militar especial. Nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Rusia no hablará de guerra. Operación militar especial es el eufemismo mientras las tropas rusas invaden territorio ucraniano desde 4 frentes simultáneos. Al mismo tiempo comienzan los bombardeos sobre aeropuertos e infraestructura militar. Con una fuerza abrumadora, Rusia pronto logra el vital control del espacio aéreo. La alarma se enciende en todo el mundo. Vladimir Putin's forces unleashing an all-out assault on Ukraine. Rusia atacó a Ucrania. Isan invasion. The Russian attack on Ukraine. Una guerra con alcance mundial. Russia has attacked Ukraine. El presidente de Ucrania decreta la ley marcial, anuncia que repartirán armas entre la población. Estamos en nuestra tierra y no le tenemos miedo a nada ni a nadie. No regalaremos nada a nadie. Tras el ataque, millones de ucranianos comienzan una carrera desesperada hacia las fronteras. Nuestro equipo ve esa realidad por primera vez aquí, en el paso de Berenzurani, frontera entre el suroeste de Ucrania y Hungría. Es una imagen que veremos una y otra vez en las siguientes semanas. Niños esperando en el frío bajo cero del invierno europeo. Esta es la situación en el principal centro de acogida de la frontera entre Hungría y Ucrania. Como vemos, muchas familias, fundamentalmente mujeres y niños, vamos a hacer el espacio aquí, porque en este momento ellos, por ejemplo, se están subiendo a esta van que los va a trasladar a un centro de acogida en la ciudad. Y también hay voluntarios, hay personas que desde Hungría se mueven hasta aquí para ayudar a las personas. Tú eres un voluntario que viene a trabajar aquí. Vengo de Debrecen y con mi propio dinero he comprado algunos alimentos. Vamos a acompañar a ver cuál es la familia que va a poder entonces trasladar a su ciudad. Tienen niños y tienen su vida completa ahí. Para mí es solamente una pequeña ayuda, para ellos significa mucho. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Conoces a alguien en Hungría? ¿Qué vas a hacer? Pues aquí estoy solito, no conozco a nadie aquí. ¿Esto es todo lo que tienes? Sí. Una maleta y una mochila. Sí. Voy a intentar llegarme a Budapest y luego voy a intentar irme a Marruecos. ¿Sabes cómo vas a pasar la noche? ¿Dónde vas a pasar la noche? Pues ahí, no sé, pues ahí. Tras esa noche cruzamos hacia Ucrania en dirección contraria a las enormes filas de automóviles y personas que comienzan a formarse para pasar hacia Polonia, Hungría, Eslovaquia o Rumania. Moverse por un país en guerra no es fácil. La paranoia por la posible presencia de espías rusos nos vuelve sospechosos y varias veces terminamos detenidos por militares y policías que patrullan ciudades y carreteras. Aquí también están las huellas de la historia de Europa. Y es precisamente esa historia la que hay que recordar para entender por qué Putin ataca a Ucrania. Tras la Segunda Guerra Mundial, la cortina de hierro cayó sobre Europa. Tanto Rusia como Ucrania formaban parte de la Unión Soviética y a su vez esta se rodeó de un área de influencia, países comunistas aliados con la Unión Soviética en el Pacto de Varsovia. Al otro lado, la Europa capitalista se aliaba con Estados Unidos formando la OTAN. Fue la Guerra Fría, un equilibrio del terror en que las superpotencias no se atacaban directamente para evitar una guerra nuclear, hasta que en 1989 cae el muro de Berlín y se desmantela la zona comunista. 2 años después, la Unión Soviética se desmorona y se divide en 15 países. Ucrania se vuelve independiente de Rusia. Para Putin, esa es la mayor tragedia geopolítica del siglo. Mientras Rusia quedaba debilitada, la OTAN avanzaba hacia el oriente, a la antigua esfera comunista. Polonia, Hungría y otros, además de los países bálticos, ex miembros de la Unión Soviética. Rusia no quiere tener bases militares muy cerca de su propia frontera. Ya tiene una frontera con la OTAN en los países bálticos y no quiere tener una frontera más larga si Ucrania se integra a la OTAN. Mientras los misiles y tropas occidentales se acercaban a su frontera, Rusia se sentía acosada y amenazada. Se volvió a esta mala medicina
de maltratar, ignorar y ningunear a la potencia derrotada en términos, digamos, formales, pero no en el campo militar, ¿no? Y la consecuencia ha sido esta Rusia malhumorada, enfadada, marginada, humillada que tenemos hoy, ¿no? A pocas horas de comenzada la guerra, el avance ruso parece imparable. Rusia toma el aeropuerto de Hostomel, al norte de Kiev. Analistas de inteligencia estiman que la capital ucraniana caerá en menos de 48 horas. Desesperadas, las autoridades locales llaman a la población a atacar con bombas Molotov a los tanques rusos. Putin pide a las Fuerzas Armadas de Ucrania que descabecen al gobierno para negociar. Tomen el poder en sus propias manos. Será más fácil llegar a un acuerdo con ustedes que con esta banda de drogadictos y neonazis que se sentaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano. Quienes pueden, escapan como sea. Estamos en el que se ha convertido en el nudo central de esta gigantesca crisis de refugiados, en la entrada de la estación de trenes de Lviv, donde se concentra una muchedumbre, miles y miles de personas que llegan hasta acá cada día intentando tomar un tren que pueda llevarlos al otro lado de la frontera con Polonia. Hay 2 grados bajo cero, muchos niños, muchas mujeres que están intentando desesperadamente dejar el país desde este lugar. Esta entrada, esta explanada que hay frente a la estación de trenes se ha convertido también en un campamento al aire libre. Ustedes pueden ver allá las carpas que ha instalado la Cruz Roja, también en Naciones Unidas, que están trabajando para intentar dar cobijo, resguardo e intentar de alguna manera permitir que estas personas puedan salir prontamente del país. Soy de Vinnytsia, del centro de Ucrania. ¿Y dónde tratas de ir? Quiero ir a Polonia porque allá tengo una gran familia. Tengo 2 adolescentes conmigo, mi hija y mi sobrino. Y mi familia me pidió que me llevara a los chicos para mantenerlos a salvo. Soy de Yarkiv. ¿Cuál es la situación allá? La situación allá es muy compleja. Están bombardeando, disparando. No sé cómo llamarlo exactamente. Mis padres están allí. Ellos están muy angustiados con la situación, pero se mantienen fuertes. El 31 de diciembre de 1999, un oscuro ex agente de la KGB, el servicio secreto soviético llamado Vladimir Putin, es designado por el enfermo presidente Boris Yeltsin como su sucesor al mando de Rusia. Putin aplasta brutalmente la rebelión de Chechenia, una república separatista, sin importar la muerte de miles de civiles durante el ataque a la capital chechena, Grozny. Putin consolida su poder, mejorando la situación económica de la población y usando mano de hierro para encarcelar, envenenar o asesinar a los disidentes. Se propone restablecer la gloria perdida del Imperio ruso, lo que lo pone en curso de colisión cada vez más claro con el expansionismo de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Los dirigentes de una gran potencia nuclear creen que eso es así, ¿no? Que están ante una amenaza existencial. Eso hay que tomárselo muy en serio y eso no ha sido tomado en serio. Desde que la Guerra Fría hace 30 años se cerró en falso, pues eso se ha despreciado hasta el día de hoy. Rusia dijo muy claramente que esa era la línea roja, pero Occidente no lo entendió. Tras la división de la Unión Soviética, Ucrania entregó sus armas nucleares, pero mantuvo sus centrales, claves para el abastecimiento eléctrico. Ellas se convierten en blanco prioritario para Rusia, que de inmediato toma la ex planta de Chernobyl, en medio de la preocupación mundial por la seguridad del lugar. El domingo 27 de febrero, Putin comienza a agitar el fantasma nuclear, ordena poner en máxima alerta a sus fuerzas atómicas. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Ayer las fuerzas nucleares rusas se pusieron en alerta máxima. Este es un acontecimiento escalofriante. La mera idea de un conflicto nuclear es simplemente inconcebible. Nada puede justificar el uso de armas nucleares. Y estamos hablando de la situación más peligrosa
que se produce en el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, ¿no? Y esto tiene razones muy claras. Desde el principio, incluso antes de la invasión, ha habido un cruce de advertencias nucleares entre las dos primeras potencias nucleares del mundo, capaces de destruir toda vida en el planeta, ¿no? La noche del viernes 4 de marzo, tropas rusas atacan la mayor planta nuclear de Europa, Zaporilla. Se desata un incendio que deja al mundo en vilo por una noche. Autoridades ucranianas advierten de una inminente tragedia que sería 10 veces peor que Chernobyl. Finalmente, el incendio que afecta áreas administrativas es apagado antes de que llegue a los reactores. El mundo suspira aliviado. En tanto, la crisis de refugiados sigue creciendo. 10 millones de personas han dejado sus hogares. En el paso fronterizo de Uzhhorod hay una fila de 8 kilómetros de vehículos. La espera para cruzar la frontera puede ser de hasta 3 días. Me voy de Ucrania con mi familia. ¿Cuánto tiempo en este lugar? Hemos estado esperando 2 días en esta ciudad. ¿Esperan que hoy día puedan cruzar? Tal vez no, tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Él escapó de la guerra de Siria cuando los rusos atacaron la ciudad en que vivía. Hoy debe emprender el éxodo otra vez. ¿Por qué te fuiste de Siria en primer lugar? Me fui por la guerra en Siria. 2 veces por la guerra. Sí, ahora por la guerra en Ucrania. El viaje, ¿cuántos días duró para llegar aquí? Para llegar aquí me demoré 4 días. Otros intentan escapar por tren. En la estación de Uzhhorod las familias quedan desgarradas por el conflicto. Hace 8 años huí de Donetsk y esta es la segunda vez que escapo. Es como revivir lo que pasé hace 8 años. Es muy difícil. ¿De dónde vienen ustedes? De Dnipropetrovsk, una ciudad muy cerca de Kharkov, muy cerca de Rusia. ¿Qué estaba pasando allí? Bombas, sirenes, mucho caos, mucho difícil la situación y nosotros fuimos. ¿Cómo lograron llegar hasta acá? ¿Cómo han hecho el viaje? Nosotros tenemos muchos problemas, pero conseguimos sacar un tren de evacuación en nuestra ciudad con el perro y nuestras cosas. Son como 3 días de viaje, y después un autobús para llegar acá. Después nos quedamos en un hotel para refugiados y ahora estamos acá para intentar sacar el tren para Hungría. Si logran pasar la frontera, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a intentar ir a la capital de Hungría, en Budapest, pero no sabemos cómo, no sabemos cuánto que vamos a gastar, cuánto tiempo que vamos a viajar, no sabemos nada. Es todo muy nuevo, estoy muy loco con el ejército y todas las cosas, es asustador. ¿Cuál es tu nombre? José. Él es peruano, llevaba 30 años viviendo en Ucrania donde formó su familia. Ahora todos deben escapar. ¿Dónde estabas viviendo cuando empezó la guerra? En Kiev. ¿Qué pasó? ¿Tuviste que protegerte de los bombardeos? Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Sí, desde el día que comenzó el bombardeo tuvimos que irnos a una zona segura, a un, ¿cómo se dice? Podval. Sí, a un refugio. Y ahí estuvimos hasta el día de ayer. Los bombardeos serán más fuertes cada día y decidimos ayer, como sea, irnos. ¿Ahora estás esperando un último tren para poder salir? Sí, estamos esperando ya buen rato. La resistencia ucraniana sorprende a Putin, quien recrudece los ataques sobre la población. Mientras los civiles se arman para defender su país, conoceremos la situación del Donbass y las acusaciones de nazismo sobre milicias ucranianas. Todo en el segundo capítulo de Enviado Especial Ucrania.